El Congreso de APRESIDE es el lugar ideal para actualizarse anualmente, no solo en materia tecnológica, sino también de negocio y gestión. En ese contexto, la fuerte presión impositiva que está viviendo el sector y que le inhibe el crecimiento fue una de las principales temáticas que se llevaron adelante en el Congreso y que abordó un especialista como Santiago Sáenz Valiente. El contador público Santiago Sáenz Valiente analiza las modificaciones en el registro fiscal de operadores de granos que han generado inseguridad entre los productores. El registro fiscal de operadores de granos, que ya viene hace muchísimos años, pero últimamente con las últimas modificaciones se ha convertido en una espada de Damocles para el productor. La verdad que aquel que está fuera del registro o está suspendido o excluido realmente no puede operar directamente, no le compran, es como si estuviera manchado con una enfermedad, ¿no? Nadie se quiere acercar. ¿Por qué? Porque efectivamente perjudica a los que tiene alrededor. Especialmente un exportador no le compra porque no va a poder compensar la retención que le hace con propias operaciones. Sobre todo es una inseguridad jurídica muy grande porque primero es difícil lograr la inscripción en el registro. Hay muchos productores que tienen todo en orden, que pueden demostrar su capacidad operativa, la dedicación efectivamente a la actividad granaria y sin embargo el fisco le demora la inscripción, le complica la inscripción, le pide cada vez más información y además una vez que uno está vigente en el registro tiene que tener todo absolutamente de pijama y Padre Nuestro, ¿no? Tiene que tener todo impecable, perfecto, porque el más mínimo desliz de algún vencimiento tardío o incluso alguna opinión que no coincida con la del fisco, el fisco lo suspende o, situación de gravedad, lo termina excluyendo. No olvidemos que la exclusión implica una retención del 15% del precio del grano a cuenta del impuesto a las ganancias, más el 10,5% sin entrar en un régimen automático de devolución, que por otra parte vale la pena recordarlo, para los que están dentro del registro, incluso esta retención que es del 8 con promesa de devolución del 7 en 60 días lleva a trazos de arriba de 1 año y medio. Muchos productores están con 1, 2, 3 millones de pesos pendientes, y no hablo de grandes productores, pendientes de que el fisco se los devuelva. ¿Qué es lo que hacen estos productores, estas sociedades? Terminan acudiendo a un contador, a un abogado, para lograr hacer un recurso de amparo ante el fisco para que el fisco lo devuelva. Esto efectivamente está demostrado que tiene un efecto bastante inmediato. Sin embargo, no debiera ser esta la solución. Le está reteniendo capital de trabajo al propio productor y lo está perjudicando muchísimo porque esos montos, que si bien podría transferírselos a un tercero a través de un régimen de transferencia, que tiene una gran complicación y muchas veces demora, también podría eventualmente aplicarlo a otros impuestos, pero tiene grandes restricciones, se llama de libre disponibilidad, yo lo llamo de disponibilidad restringida, creo que tiene grandes limitaciones para su uso, solo podría ser utilizado para el impuesto a las ganancias, ni hablar si el sujeto está excluido, que además va a tener un saldo a favor de impuesto a ganancias enorme, ¿no? Por la presunción que hay. Con lo cual el problema del registro es que no piensa ser optativo, es absolutamente obligatorio, implica una sanción y tiene una pata subjetiva importante en muchas oportunidades por la arbitrariedad del fisco. En algunos casos no, pero en muchísimos sí. Y esto es muy, muy peligroso, porque se le está quitando al productor el capital de trabajo y se está afectando la equidad, porque no es posible que uno esté dentro o fuera del registro, tiene la misma capacidad de contribuir, porque tiene la misma renta y sin embargo el impuesto que se le exige además es sobre el débito fiscal sin contemplar que hay un juego dentro de la liquidación del impuesto que es también considerar el crédito fiscal. Esto torna ilegítima esta retención que se hace de impuesto a valor agregado con motivo del registro fiscal de operadores de granos. Creo que francamente es un verdadero problema que hay que resolverlo prontamente. El tema de los ajustes por inflación ha generado la apertura de causas judiciales y preocupación entre los contribuyentes. El tema de ajuste por inflación es un tema en sí mismo de altísima gravedad. Acaba de hacer un planteo Bodegas Esmeralda de 45 millones de pesos que estaría pagando en exceso por sobre el impuesto que le correspondería respecto desde el momento de que salimos de la convertibilidad.
muchísimas empresas, hoy en día está suspendida la aplicación del ajuste por inflación con un alto cuestionamiento jurídico. Justamente esa suspensión genera unas distorsiones muy grandes, porque está generando la obligación del pago de impuestos sobre montos que son absolutamente ficticios, que nada tienen que ver con la realidad, y la tasa efectiva del impuesto obviamente no es el 35% sobre la ganancia real, sino que termina siendo del 45 o 48%, y en el año 2002 llegó al 64% en algunas causas judiciales, demostrado a través de pericias contables, y todas esas causas, que Diego Cunningham fue una de las, desde el punto de vista del agro, de las más ejemplares, prácticamente todas han ganado las causas judiciales. El gran problema es qué pasa en los años posteriores al 2002, 2003. ¿Por qué? Porque no es tan notorio el efecto, entonces es más difícil de defender y de poder mostrar la confiscatoriedad tributaria que se produciría en estos casos. Sin embargo, la acumulación del perjuicio año a año es notable, pero hay que intentar plantearla, esta causa judicial, y esto lo está haciendo ahora Bodegas, creo que es Bodegas Esmeralda, que ha planteado una causa ahora. Realmente es un problema muy grave que se presenta además, ni hablar para los cierres de junio del 2014. Ya cerrado, ya es un hecho. La ganancia por tenencia, por valorizar las existencias al cierre del ejercicio, esencialmente granos y por supuesto también Hacienda, muestra una distorsión realmente preocupante. Yo hice efectivamente un cálculo estimado sobre 1000 cabezas de ganado de invernada, pero considerando que no tenemos ningún incremento de kilos, como si la hacienda no creciera, para poder despejar las variables, y si nosotros hablamos que hubo una inflación, más o menos el 40%, y un aumento del precio de la carne, junio-junio, de arriba del 50%, midiéndolo en el 50% con 1000 cabezas, me dio que tiene que tributar un impuesto de 700.000 pesos con 1000 cabezas, que prácticamente es pura inflación. En todo caso, respetando la ganancia por tenencia, tendría que, despejando la cuestión de inflación, tendría que pagar alrededor de 140, 150.000 pesos como mucho, y lo obligan a pagar 700.000 pesos. Esto llevado a mayor cantidad de cabezas o a casos más graves, podemos imaginar el desastre que hace al no cumplir con el principio esencial de la capacidad contributiva, que hace a la legalidad del impuesto y a la razonabilidad, con lo cual estamos realmente en un problema que ya estamos desde hace varios años, pero este último periodo justamente agropecuario le va a afectar muy fuerte, realmente.